Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Ya lo vieron en pantalla nuestros temas del día para este jueves. Argentina, hablamos de Paraguay, también Estados Unidos y la caída en Wall Street. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato iniciamos esta edición de temas del día, pero antes revisamos nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla. La caída en los índices bursátiles y las inversiones en Wall Street activan las alarmas de los mercados ante una posible nueva recesión económica. Las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos no son halagüeñas. ¿Está la economía global preparada para una nueva recesión? Participe en nuestra pregunta del día. Déjenos saber. Vamos a iniciar de inmediato. Movimientos sociales en Argentina salen a las calles para reclamar al gobierno tomar medidas ante la crisis económica. Mientras tanto, el presidente Mauricio Macri encabezó hoy una reunión con su gabinete en un intento desesperado por revertir el desplome de su partido político ante su derrota el pasado domingo en las primarias. Macri intenta, dicen muchos, limpiar la imagen de desespero que transmitió el domingo y el lunes, producto del revés en las primarias del Paso. Este es nuestro primer tema del día. Para que ese mensaje, que es un mensaje claro, pero a la vez es un mensaje que se puede cambiar porque tiene que ver con algunos temas que nosotros hoy ya estamos modificando. En consecuencia, el mensaje más importante que tenemos para darles el día de hoy y que hemos sintetizado en esta reunión es que estos 72 días van a ver a Cambiemos en la calle, en los barrios, en todos lados, buscando a la gente para seguir adelante con el cambio. Hay más información sobre esto. Vamos hasta Buenos Aires con nuestra corresponsal Sabrina Roth para que nos amplíe los detalles. Adelante, Sabrina. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. En el día de hoy, organizaciones sociales se movilizaron con platos, tazas y ollas vacías para reclamar acciones urgentes en materia social. También le exigen a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, leche y azúcar, dos insumos esenciales para los sectores más vulnerables, para los comedores. Recordemos que en la Argentina de hoy, uno de cada dos niños es pobre y esto es producto de las políticas que aplicó Mauricio Macri desde que asumió en el poder. Mientras tanto, el presidente sigue de campaña, se reunió hoy con 1000 dirigentes de Juntos por el Cambio en el Centro Cultural Kirchner. Allí aseguró que van a revertir el resultado electoral que tuvieron el pasado domingo. Todo esto en medio de una crisis económica, se devaluó la moneda cerca de un 20% solo esta semana. El presidente, que primero acusó a la oposición en una conferencia de prensa, luego pidió disculpas en otra conferencia simulada, que leyó su discurso por teleprompter cuando anunció las medidas económicas que, por cierto, tendrán bajo o nulo impacto en la economía de los argentinos porque el aumento del dólar ya está impactando en los precios de los alimentos. Por otra parte, algo a destacar, mientras en la mañana anunció que se iban a congelar el valor de los combustibles por 3 meses, a la tarde ya dijeron que en realidad estaban negociando empresa por empresa. De hecho, no se publicó esa medida hoy en el boletín oficial. Otra de las cuestiones es que las medidas anunciadas en el día de ayer son por 2 o 3 meses, justo para las elecciones. Nuevamente, muchas críticas al presidente Mauricio Macri. Ayer el candidato Alberto Fernández le había solicitado que en su doble rol de candidato y presidente priorice la de presidente. Parece que no escuchó ese mensaje. Volvemos con ustedes a estudios. Gracias, Sabrina, por ese reporte. Y por su parte, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, pidió en una entrevista radial al gobierno nacional y al presidente Mauricio Macri que sea responsable y se aboque a preservar las reservas del Banco Central porque, según dice, cada vez que la moneda se devalúa, hay miles de argentinos que empobrecen. Destacó además que no hay que especular con esas cosas, haciendo referencia a la situación económica de los argentinos. Ahora, ¿cómo se ha comportado el mercado argentino esta semana? Vamos a revisar los datos actualizados. Vamos a ver, el dólar
se vende en el Banco Nación a 60 pesos este jueves, luego de haber cotizado esta mañana a 58. Ayer cerró a 63 pesos. En tanto, el indicador de riesgo país bajó levemente a 9,1% respecto al cierre de la víspera y se sitúa en 1.769 puntos básicos. Mientras en Wall Street continúan los aumentos, los ADR argentinos que cotizan en Wall Street abrieron las operaciones con mayoría de subas después de haber caído abruptamente a la víspera, que en algunos casos llegaron, por ejemplo, a superar el 6% en el caso de los papeles vinculados al sector financiero y al sector energético. Como bien lo comentaba nuestra corresponsal Sabrina Roth, ayer miércoles, Mauricio Macri anunció un paquete económico destinado a aliviar, según él, a la clase media, pero volvió a culpar a los ciudadanos que votaron a la oposición por lo que él calificó como un desmadre del mercado. Algunas que incluso reversó. Vamos a ver. Trabajadores. Nuevo mínimo no imponible del salario y aumento del 20% al piso para pago de tributo a jubilados y empleados bajo dependencia. Autónomos. Reducción del 50% de los anticipos. Trabajadores en relación de dependencia. No pagarán aportes personales en septiembre y octubre. Monotributistas. No pagarán el componente impositivo de su cuota el mes que viene. Trabajadores informales y desempleados. 2 pagos extras de 1.000 pesos por hijo. Empleados públicos, Fuerza Armada y Fuerzas de Seguridad Federales tendrán un bono de 5.000 pesos a final de mes. Convocatoria al Consejo de Salario para aumentar el mínimo. Pequeñas y medianas empresas. Plan que les da 10 años de plazo para ponerse al día con impuestos. Becas Progresar. Un 40% de aumento desde el mes que viene. Nafta. Congelarán el precio de los combustibles por los próximos 90 días. Momento de repasar nuestra pregunta del día. La caída en los índices bursátiles y las inversiones en Wall Street activan las alarmas de los mercados ante una posible nueva recesión económica. Las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos no son halagüeñas. ¿Está la economía global preparada para una nueva recesión? Participe, denos su respuesta. Bien, momento de hacer una primera pausa, pero antes los dejamos con nuestra imagen del día. En Rusia, tremendo susto pasaron los pasajeros de este Airbus A321 de la aerolínea rusa Ural Airlines, que tuvo que aterrizar de manera forzosa en un campo de maíz luego de que chocara con una bandada de pájaros y sus motores dejaran de funcionar. En el avión viajaban 233 personas, pero ninguna resultó herida de gravedad. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. Ya venimos. Ya estamos de vuelta a nuestros temas del día. A un año de su llegada al gobierno, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se enfrenta a un alto índice de desaprobación y una crisis política y económica que cuestiona su administración. Sumado a esto está la polémica desatada por el acuerdo con Brasil sobre la hidroeléctrica Itaipú. Ampliamos ahora nuestro segundo tema del día. El Centro de Investigación y Estudios Socioeconómicos reveló que casi el 70% de la población paraguaya desaprueba la gestión del presidente Mario Abdo Benítez, con una oposición que pide su juicio político por alta traición, un decrecimiento económico y las exigencias de la población campesina e indígena por problemas de tierras. El mandatario se encuentra ahora debilitado ante la opinión pública. Mientras tanto, Abdo Benítez ha calificado este primer año como una etapa difícil para su gobierno y ha dicho que realizará cambios en ministerios y secretarías para mejorar su administración. Hasta Asunción nos vamos. Osvaldo Sayas tiene los detalles. Saludos. Mario Abdo Benítez recibe su primer aniversario como presidente de la República del Paraguay en medio de una grave crisis política.
En la Cámara de Diputados se encuentra hasta ahora en una comisión especial un libelo acusatorio para iniciarle un juicio político. Si bien los números hasta el momento desde la oposición no cierran para iniciar el proceso y destituirlo en la Cámara Alta en senadores, la amenaza es inminente. Esto tiene que ver con un acta que había suscrito su gobierno con el de Jair Bolsonaro sobre la contratación de electricidad de la hidroeléctrica binacional que comparte Paraguay con el Brasil, Itaipú. En el acta tan criticada por la oposición y por organizaciones ciudadanas se establecían puntos que contrariaban la soberanía paraguaya sobre su principal hidroeléctrica. Esto es lo que decían los críticos. Hoy el partido Paraguay Pues Nura, integrado principalmente por trabajadores rurales, llegó hasta Asunción con una protesta en la que también solicita la destitución del presidente Mario Abdo Benítez. Lo que dice una parte de la oposición es que deben ser llamadas a elecciones luego de la destitución en los próximos 90 días. Las organizaciones de trabajadores, como la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, CUT-A, calificaba como un fracaso este primer año de gobierno. Crisis política, desaceleración en la economía, es lo que decían los analistas. Se proyectan más movilizaciones con la misma consigna, que renuncie o que sea destituido mediante un juicio político un gobierno que ya ha sido absolutamente deslegitimado y sobre el cual pesan graves indicios de corrupción, es lo que decían las organizaciones sociales y los partidos de oposición. Esta es la información que tenemos desde aquí. Volvemos con ustedes a estudios. Osvaldo Sayas, muchísimas gracias por ese reporte. Hasta la próxima. Bien, ahora les hablamos de otros temas que también son noticia y para eso revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Les hablamos ahora, información desde Perú. Jaime Herrera, nuestro corresponsal. El Congreso de la República decidirá en breve si interpela al ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, por el manejo del conflicto contra el proyecto minero Tía María. Vamos a ver lo que dice nuestro corresponsal. Esta tarde el Congreso de la República decidirá si el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, es o no interpelado. Anoche él se presentó ante el Pleno del Congreso para responder a una serie de interrogantes sobre el conflicto en Arequipa contra el proyecto minero Tía María. Hay dos posiciones, la de las bancadas de derecha, el fujimorismo y el partido aprista, quienes le exigen sacar adelante este proyecto minero y retroceder en cuanto se refiere a la suspensión de la licencia de construcción de esta mina, mientras que por otro lado las bancadas progresistas de izquierda le reclaman se debe cancelar definitivamente la licencia de construcción porque es un proyecto que no tiene la licencia social de la población. Mientras tanto, el gobierno del presidente Vizcarra se debilita cada vez más. Los congresistas de su bancada, Mercedes Arauz, quien además es vicepresidente de la República, Carlos Brus y Ana Choquehuanca renunciaron a su bancada. Cada vez tiene menos representantes en el Parlamento. Revisamos información también en Colombia. Indígenas del Cauca continúan en asamblea permanente tras los recientes asesinatos de sus integrantes por parte de grupos armados. Durante el periodo del presidente Iván Duque han sido asesinados ya cerca de 100 líderes indígenas. Así nos informa nuestro corresponsal José Manuel Jiménez, corresponsal en Bogotá. Información también de nuestro corresponsal en Caracas, Edson Sánchez. Ahora, Rusia denuncia plan desde Guyana para desestabilizar a Venezuela. Ve aquí los detalles. Veamos. Rusia denunció este jueves un plan de entrenamiento de supuestos refugiados venezolanos en una base militar británica en Guyana. A través de su cuenta en Twitter, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, dijo que lo cierto es que se trata de gente que llegó para recibir entrenamiento e integrar grupos de sabotaje y espionaje. Además, destacó que el objetivo final es desplegar a estos grupos en el país suramericano para provocar desestabilización y también actos violentos. La funcionaria rusa refirió además que los británicos solo están culminando la construcción de esa base militar británica en una de las islas en la desembocadura del río Esequibo para supuestamente combatir el contrabando de armas y también de drogas. Esta acusación de la Cancillería rusa se suma hacia la denuncia de este miércoles por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
quien detalló que desde Colombia se prepara una nueva conspiración para atentar contra la paz y la democracia del país suramericano. Y por último, revisamos información desde Europa con nuestro corresponsal Edu Marín, que nos informa. El barco Open Arms sigue esperando luz verde para atracar en el puerto de Lampedusa, mientras que 6 países de la Unión Europea ya han anunciado su disposición a acoger a los 147 personas que se encuentran a bordo. Utiliza la etiqueta Open Arms Puerto Seguro. Y en nuestro tema en desarrollo nos vamos hasta Estados Unidos. Es parte de lo que preguntábamos desde el inicio en nuestra pregunta del día. La estrepitosa caída de los principales índices bursátiles en Wall Street alarma a los mercados financieros ante la posibilidad de una nueva recesión y genera un clima de incertidumbre en la economía global. Desde Washington, Alina Duarte nos actualiza. Adelante, Alina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Luis de Jesús. Así es, poco a poco se va recuperando los mercados luego de la caída de los bonos del Tesoro que señalaban, que indicaban esta señal de una posible recesión en Estados Unidos. La Bolsa de Valores de Nueva York, el centro financiero de este país, anunciaba varias pérdidas. El Dow Jones cayó 3.05% por el descenso en la rentabilidad de la deuda pública. Al término de la sesión en Wall Street, el principal indicador cayó más de 800 puntos, marcando su mayor revés porcentual en lo que va del año. El sector financiero fue de los más perjudicados de la jornada bursátil, arrastrado por varios grupos bancarios como Citigroup, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs y Wells Fargo. Igual ante este panorama ya se había sumado los datos negativos sobre el rendimiento de las economías china y alemana, mientras tanto Donald Trump ha arremetido contra la Reserva Federal por esta situación, diciendo que su titular, su director Jerome Powell, a quien él mismo nombró, era un despistado. Después de que se incendiaran estas alarmas por la posible recesión estadounidense, dijo que el problema es con la Reserva Federal, ya que subieron los tipos de interés demasiado rápido y que ahora es demasiado lento para bajarlos, razón por la cual aseguró que otros países le están agradeciendo al despistado Jay Powell y a la Reserva Federal. Alina Duarte, muchísimas gracias por ese reporte. Bien, vamos a pasar ahora nuevamente a nuestra pregunta del día. Al inicio le preguntábamos lo siguiente: la caída en los índices bursátiles y las inversiones en Wall Street activan las alarmas de los mercados ante una posible nueva recesión económica. Las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos no son nada halagüeñas, y a esto hay que sumar que las perspectivas de crecimiento, según estaban los mercados financieros este jueves, en Reino Unido tampoco parecen ser muy positivas. Esto era parte de nuestro tema en desarrollo con nuestra corresponsal Alina Duarte. Entonces, la pregunta del día es: ¿está la economía global preparada para una nueva recesión? Vamos a revisar algunas de las respuestas de nuestros seguidores. Miguel A. Bolaño dice lo siguiente: los países con una economía diversificada y fuerte sortearán una eventual recesión, pero países con una economía débil serán los más afectados. Bolivia es el ejemplo en la región con un modelo económico sostenible. Mientras tanto, Argentina es todo lo contrario. Recordemos, Argentina viene pasando una dura crisis económica en las últimas semanas. Vamos a revisar otra de nuestras respuestas. Orlando Katia dice lo siguiente: de hecho, la economía actual no está preparada para una recesión. Una parte dominante del mundo está formada por sistemas capitalistas que exprimen economías estables para subsistir ante recesiones. La pregunta sería: ¿está preparado el mundo para construir una economía humana? Muy buena pregunta de Orlando Katia. Vamos a revisar otra más. Guillermo Lescano: esperemos, utiliza entre paréntesis, recemos más bien, para que no necesitemos de una guerra bélica para reactivar la economía yanqui, ya que esto pasa gracias a que Donald Trump ha fracasado hasta los cuernos, dice Guillermo Lescano. Bueno, y revisamos una respuesta más. Yaotal Altán dice: no, la economía global no está preparada para otra recesión. Es el final de una sociedad enferma de consumismo, a decir, galpones con luz encendida toda la noche, combos all you can eat o todo lo que puedas comer en los cines, excesos de compras en el Black Friday o el Viernes Negros,
calentamiento global, etc. Y dice el siguiente mensaje que publica Yautal. A ver si lo subimos un poco para verlo. Todo lo que temíamos acerca del comunismo, que perderíamos nuestras casas y nuestros ahorros y nos obligarían a trabajar eternamente por escasos salarios y sin tener voz en el sistema, se ha convertido en realidad bajo el capitalismo. Una muy buena frase de Jeff Sparrow. Con esta respuesta llegamos así al final de esta edición de Temas del Día. Hoy los dejamos con el video web del día. Ya saben, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Las autoridades griegas enviaron hoy refuerzos a los bomberos que luchan por tercer día contra un incendio forestal en la isla de Evia. Son más de 400 efectivos que trabajan en la zona para aplacar el fuego que ya ha destruido grandes tramos de bosques de una reserva natural. Con estas imágenes despedimos esta edición de Temas del Día.